Rafael, parado a unos metros de aquel imponente ser, respondió: el padre ha caído. Lucifer rió y dijo: eso es imposible. El padre es eterno. El 90%, si no es que un poquito más, de los criminales más famosos de la historia tienen una cosa en común. Una infancia truncada, una infancia con violencia, una infancia pues fea, con cosas muy feas que les han pasado. Durante la entrevista que ella tuvo con él, decía que estaban así como tú y yo frente a frente y de repente él empezaba a hacer esto así, a voltar hacia abajo. Y ella le decía: ¿estás bien? ¿Necesitas algo? ¿Quieres agua? Y le decía: sí, sí, necesito agua. Pero ahorita te traen un vaso, no, es que no es para mí. ¿Y para quién es? Es para el perro que está aquí. Imagínate que recibes una llamada telefónica de una persona que está pidiendo que por favor vayas a una casa porque encontró cosas muy perturbadoras. En el momento que terminó de hacer la nota, Ed Gein le dice: oye, ¿qué cuesta ese rifle que tienes ahí? Estoy pensando cambiar mi arma calibre 22 por una nueva. Cuando Berenice voltea, Ed Gein, tiempo después, relata el mismo. Saca el arma y sin pensarlo, le dispara. Tú eres uno de los mejores escritores en cuanto a lo Muchas paranormal gracias. o el terror. Gracias, amigo. Y para mí una persona que puede escribir de esta manera es una mente retorcida y un tanto enferma. ¿Qué hay detrás de todo esto? Algo que tenía súper característico Wallace es que él estaba 5 minutos después de que el crimen o lo que hubiera pasado sucedía. Esta historia se llama El padre ha caído, parte 1. Rafael avanzaba a través de un valle de lágrimas y lamentos oscuros. El suelo parecía quemar la planta de sus pies, y el camino se mostraba arduo. A su alrededor solo podía observar sufrimiento y desolación. Sin embargo, su misión estaba muy clara. Tenía que llegar ante el gran príncipe. Finalmente, llegó a una enorme puerta de acero al rojo vivo. Esta puerta estaba custodiada por 6 enormes demonios. Al verlo, estos seres se sorprendieron, pero al mismo tiempo comenzaron a burlarse de él, preguntándole con sarcasmo: ¿por qué un arcángel osaría visitar el reino de mi maestro? ¿Qué haces aquí, en las puertas del infierno, Arcángel Rafael? Rafael, sin temor y con toda la seguridad que poseía, respondió: es imperante que vea al príncipe Lucifer. La estabilidad del cosmos y de todas las versiones de la vida en todos los universos conocidos y por conocer dependen de él. Los obscuros demonios soltaron una carcajada y le dijeron que lo único seguro es que pagaría su osadía pasando una eternidad en aquel sitio. De pronto, la gran puerta de acero incandescente se abrió y de ella emergió Asmodeo, uno de los 7 príncipes del infierno, quien con una profunda voz le dijo: adelante, el maestro te recibirá. Rafael entró por aquella puerta. Todo lo que vio era totalmente indescriptible. Cruzar los 7 círculos del infierno para llegar a aquel lugar había sido poco, comparado con la escena de sufrimiento y perversión que estaba presenciando. Finalmente, entró en una enorme sala. Parecía alumbrada por hogueras que la rodeaban. Al fondo, un trono, enorme e imponente. Parecía estar hecho de acero incandescente. En él estaba sentado aquel por quien Rafael había cruzado todo aquel valle de sufrimientos: Lucifer, el príncipe de las tinieblas. Lucifer lo miró con desprecio y afirmó: ¿sabes el precio que tiene tu atrevimiento, Rafael? Venir hasta aquí significa un viaje sin retorno. Rafael, parado a unos metros de aquel imponente ser, respondió: el padre ha caído. Lucifer rió y dijo: eso es imposible. El padre es eterno. Rafael afirmó: lo era. Los 4 jinetes del Apocalipsis han revelado y han atacado el reino del Padre. Todos han caído,
Ángeles y arcángeles lucharon hasta el último suspiro, pero nada, absolutamente nada pudieron hacer. Y ahora vengo ante ti a pedir tu ayuda, continuó Rafael. Lucifer respondió: ¿qué te hace pensar que yo te ayudaré en esta batalla? Rafael le dijo: sin la protección del Padre, tu reino desaparecerá, al igual que todo lo conocido. Y Lucifer exclamó: no te ayudaré. El Padre tiene a su Hijo, aquel que resucitó en el reino de los hombres. Que Él guíe esta batalla. Rafael bajó la mirada y con una lágrima deslizándose por su mejilla, le dijo: Él es quien comenzó la rebelión. Wow. ¿Te gustó? Está excelente. Qué mejor manera de presentar al invitado de esta noche que con una leyenda, lo que mejor sabe hacer. Él es Fermex y que bueno, un placer tenerte en este lugar, en este foro. Tenía tiempo que queremos platicar contigo. Uno de los mejores creadores de contenido está aquí con nosotros, Fermex. No, hombre, gracias por la presentación, amigo. Muchas gracias. Pues yo feliz, yo ya tenía muchas ganas desde cuando estábamos cuadrando que grabábamos y que veníamos y que compartíamos historias. Y pues por tiempo, por diciembre que se cruzó y todo, no se había podido, pero yo estoy feliz de estar y compartir micrófonos aquí contigo. Fermex, realmente llevas en tus hombros, en tu espalda, uno de los podcasts más importantes, sobre todo del género. Hablar de crímenes, hablar de este tipo de leyendas, obviamente no cualquier persona lo podría hacer, ¿no? Pues mira, yo estoy muy feliz. Ahorita se me dio la oportunidad de ser host de Criminalmente y pues estamos ahí echándole todas las ganas del mundo. Criminalmente se divide en dos secciones. Tenemos una sección donde es un blog. Un blog quiere decir únicamente yo contra la cámara, platicándoles una historia de algún criminal famoso y contándoles desde su infancia hasta donde haya llegado. Y tenemos una segunda sección que está muy padre también, que es donde tengo invitados como tú, que ya nos hiciste favor de estar ahí con nosotros. Y ahí pues hacemos la entrevista, nos cuentan sus historias, nos cuentan casos de crímenes también, vivencias personales. Cada invitado nos ofrece una arista súper importante y muy variada de todas las experiencias y de crímenes famosos. Entonces hay dos secciones ahí para la gente que le gustan esos temas. Está muy, muy padre. Ahí visítenos Criminalmente en YouTube. Ahora, desde esta parte de criminología, tú eres amante de estos temas. O sea, ¿te has clavado como a analizar cómo es la sintomatología o la mentalidad de un psicópata, de un criminal? Me imagino que has aprendido ya de esto también, ¿no? Mira, sí, hay muchos casos. Obviamente no soy psicólogo, no soy psiquiatra, no tengo una formación específica como para dar una opinión tajante acerca de esto, pero pues soy un investigador. Lo que hago y lo que me gusta hacer es investigar los casos de criminales famosos. Sí he encontrado muchas cosas, he encontrado algo en particular. El 90%, si no es que un poquito más, de los criminales más famosos de la historia tienen una cosa en común. Una infancia truncada, una infancia con violencia, una infancia pues fea, con cosas muy feas que les han pasado. El 90% de ellos tienen esa característica. Te voy a dar ejemplos. Juana Barraza, una infancia horrible. Su madre a muy corta edad la vendió literalmente por un par de cervezas a un hombre, a una muy corta edad. O sea, era una niña literalmente. ¿Quién más te gusta? Ed Gein. Ed Gein también tuvo una infancia muy difícil, una madre sumamente católica, opresiva, dominante, que no le permitía hacer prácticamente nada. Aquí en México, por ejemplo, los caníbales de Ecatepec, igual, o sea, esta persona vivió una infancia muy fea, fue víctima de muchos abusos en todos los sentidos, no los voy a describir aquí, pero en todos los sentidos. Entonces, así como ellos, casi todos los criminales a través de la historia, los que conocemos como famosos, que se les da desgraciadamente ese término porque no debería de ser, son personas que hicieron cosas horribles a lo largo de su vida. No se justifica esa infancia contra lo que hicieron realmente, pero todos comparten ese mismo parámetro, ¿sabes? Una infancia trunca es la base, en algunas ocasiones, no siempre, de que se genere algún pues asesino serial o peor. Ok, lo platicamos en el episodio que me invitaste, de que la parte de lo criminal y lo paranormal no está peleado. Y justamente desde el punto de vista de que muchos de los criminales
de repente llegan a buscar como pretexto, o no sé cómo llamarlo, el llamado del demonio, una posesión demoníaca, el escuchar voces, que sí tiene una parte psiquiátrica, pero hay Ajá. personas que aseguran que realmente fue algo del más allá que le dio las indicaciones. Hay muchos casos que hablan de esto. Hay muchos. Hay, por ejemplo, justamente estas personas que te comentaba, los monstruos de Ecatepec, Ujú, él manifestaba que ya estando en prisión, decía que en las noches escuchaba voces, incluso algunos compañeros de él le gritaban que se callara porque empezaban a atormentarlo ujú, en su celda y él gritaba que las voces, que por favor se callaran. Hay una persona que tuve también de invitada en Criminalmente, ujú. estuvo de manera anónima porque ella trabaja o trabajó directamente en el gobierno y en algún momento parte de su trabajo era entrevistar este tipo de personas de manera profesional, como para formar un expediente. Ujú. No es, no se dedica a YouTube ni a este rollo, lo hacía de manera Que profesional. estaría interesante. Sería muy interesante, pero lo hacía de manera, para su trabajo, de manera Ujú, profesional. Ella estuvo frente a esta persona, el monstruo de Catepec. Decía que durante la entrevista era muy perturbador. Primero me decía, la mirada que él tiene es extremadamente profunda. O sea, pareciera literalmente que traspasa tus ojos y llega hasta tus cerebros. Es una mirada fea. O sea, no bonita, es una mirada fea, es una mirada profunda. ujú. A veces estaba tranquilo y a veces, empezaba como a inquietarse. Durante la entrevista que ella tuvo con él, decía que estaban así como tú y yo frente a frente y de repente él empezaba a hacer esto así, a voltar hacia abajo. Y ella le decía, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? ¿Quieres agua? Y le decía, sí, sí, necesito agua. Pero ahorita te traen un vaso. No, es que no es para mí. ¿Y para quién es? Es para el perro que está aquí. Y ella le decía, no, es que no hay ningún perro. No, es que está aquí, me está pidiendo, me está hablando y quiere agua. Entonces ella se sacaba de onda porque decía que las facciones de esta persona, la manera en la que hablaba, la manera en la que te veía y su comportamiento realmente eran perturbadores, ¿sabes? Ujú. Entonces ella se quedó con esa duda o esa inquietud de ese perro. Él decía que ese perro también le hablaba en las noches y en algún momento, si no me equivoco, manifestó que este ser y otros tantos eran los que le decían al oído que hiciera las atrocidades que llegó a hacer cuando estaba libre. Y que tú me lo comentabas, mucha gente lo pudiera utilizar como un hueco legal para poder, en lugar de estar en una celda, estar en un hospital psiquiátrico y que eso cambiaría todo. A diferencia de que sí realmente pudiera tratarse de alguna posesión, ¿no? Ha pasado, ¿eh? Ha pasado. Hay un caso precisamente, el de Ed Gein, que es Ujú, el carnicero de Plainfield. Ese sucedió en Estados Unidos. Eh, Él hizo cosas horribles, horribles, de verdad, horribles. No, son realmente indescriptibles las cosas que hizo. Pero cuando llegó el momento del juicio, la defensa de Ed Gein alegó precisamente eso: psicosis, alteración mental, que no estaba totalmente en sus cabales para poder ser procesado. Y en Estados Unidos, en ese momento, la ley le permitió que en lugar de ser juzgado en primera instancia pasara a un hospital psiquiátrico una temporada para ver si a través de tratamientos podían estabilizar su mente de alguna manera, ujú. porque según ellos, en ese momento, no sé si ahora mismo, pero en ese momento no se puede juzgar a una persona por cualquier crimen que haya cometido si no está en total control de sus facultades mentales. Pasó con Ed Gein, lo mandaron al hospital un tiempo, regresa, parecía que ya estaba estable, Ujú. y precisamente ese vacío legal no permitió que se le juzgara. Ed Gein nunca pisó la prisión, nunca. E hizo unas cosas de verdad inimaginables. ¿Se De verdad. puede saber la historia? Sí, por supuesto. Ok. Mira, ¿quieres que te la cuente desde el principio? Está muy, Sí, sí, muy suena, interesante. suena fuerte. Traigo por aquí parte de la historia de Ed Gein. En lo que la buscas, una pregunta. ¿De él existe alguna película, Sí, por algo que supuesto. la gente pueda checar? Sí, mira, desgraciadamente la magnitud de los actos de Ed Gein pues dieron pie a que se inspiraran muchas personas en algunas películas. Por ejemplo, hay una película que es muy famosa, que sí está bien, bien inquietante, Ujú. que se llama Masacre en Texas. Sí. Esa está inspirada parcialmente en él. No totalmente, parcialmente, pero tiene mucho. Creo que de todas las películas que existen que son inspiradas en Ed Gein,
creo que la más cercana a las atrocidades que hizo es precisamente Masacre en Texas. El Silencio de los Inocentes también Ujú, está basada en Ed Gein, que precisamente es una trilogía, me parece, la del Silencio ujú. de los Inocentes es muy buena, pero está basada en él. Y hay otra que se llama Psicosis, que también está basada en él. Guau. Entonces, digo, desafortunadamente tuvieron que pasar hechos horribles para que esas películas nacieran de la mente de algún director, de algún escritor, Ujú. pero son basadas en la vida y obra de Ed Gein. Pero es una cosa bien obscura. Fíjate, Ed Gein, te voy a empezar a contar como siempre cuento esta historia cuando la llego a platicar. Imagínate que eres un policía en Plainfield, un pueblo en Wisconsin, en Estados Unidos. Imagínate que recibes una llamada telefónica de una persona que está pidiendo que por favor vayas a una casa porque encontró cosas muy perturbadoras. Llegas tú como policía con tu grupo de elementos y lo primero que encuentras al abrir la puerta es un cuerpo colgado del techo. Pero no solamente estaba colgado, no lo puedo describir literalmente aquí, pero había sido muy maltratado. Así lo voy a dejar, porque no puedo describirlo Ujú. literalmente. Pero no solo eso, conforme vas avanzando dentro de la casa, el estómago se te revuelve y empiezas a sentir repulsión por dos cosas. Primero, por el hedor que rodea la casa. Es horrible. Huele a carne podrida. Y segundo, porque te das cuenta que los elementos decorativos que están dentro de la casa están literalmente hechos con piel y huesos. Una lámpara, la pantalla de la lámpara, lo que cubre el foco, se alcanzaba a distinguir un rostro. Había hecho esa lámpara con piel, cráneos, ceniceros, inclusive las patas de una cama estaban sosteniéndose por cráneos, cinturones, chalecos, pero lo más perturbador aún no lo encontraban. Si eso te parece horrible, los policías siguen avanzando dentro de la casa y llegan al cuarto de Ed Gein. Abren el cuarto y es donde de verdad la historia dice que los policías salieron corriendo, no de, no de, del aroma, ¿sabes? Ujú. Sino de la repulsión y del impacto psicológico que les generó haber visto lo que vieron. En su cuarto tenía varias máscaras. Eran máscaras reales de personas a las cuales él le había quitado la vida, principalmente mujeres. Les quitaba el rostro, lo trataba de alguna manera y después lo convertía en una máscara. Esa máscara no quedaba ahí. Había un ritual que cometía él con esa máscara, había un ritual que llevaba a cabo con esas máscaras. Porque Ed Gein no solamente tenía ese tipo de perturbaciones, su porqué, el por qué hacía las cosas, iba mucho, mucho más allá de todo eso. Tenía muchos problemas psicológicos, era una persona de verdad demasiado, demasiado enferma. Ujú. Eso es lo que encontraron los policías cuando llegaron. Ahora, Ed Gein nace en Plainfield, en Wisconsin. Bueno, nace en un lugar cercano de Wisconsin, no es precisamente en Plainfield. Nace en La Crosse. En La Crosse es un pueblo en Wisconsin también. Su madre era Augusta Lerck y su padre era George Gain. Te voy a contar rápido, poquito de la historia, porque es muy larga, pero te cuento porque sí es importante este contexto por una de las preguntas que me hiciste anteriormente, que decía si había un patrón o si habíamos identificado algo a través Ujú. de ver muchos casos. Y hay un detonante. Aquí hay, Ok. aquí hay. Augusta, su madre, era una persona sumamente devota, muy devota, pero extremista. Ujú. Se dice que constantemente ella le estaba rezando o leyendo versículos de la Biblia a Ed Gein. Ella era una madre controladora. Ella era quien mandaba en el hogar. Su padre prácticamente no tenía ni voz ni voto, pero por dos razones. Una, por falta de carácter, y dos, principalmente porque tenía problemas muy fuertes con el alcohol. Entonces el padre, cuando bebía,
se transformaba y se convertía en una persona hasta cierto punto violenta y maltrataba demasiado a su familia. Augusta, cuando este tipo de cosas pasaban, simplemente no decía nada y se retiraba a su cuarto a sumergirse en oración. Ed Gein hizo un vínculo muy fuerte con su madre, muy, muy fuerte. Pero ese vínculo no era de ida y vuelta. Él la amaba, la quería, la idolatraba literalmente, pero ella no le correspondía con tanta euforia como a él le hubiera gustado. Ujú. Pasa el tiempo y la mamá, te digo que vivían en La Crosse, pero La Crosse en aquel momento era una ciudad como muy opulente, como muy, pues, muy citadina, Ujú. valga la redundancia, ¿no? Ella pensaba que el hecho de estar en una ciudad así, sus hijos, porque tenía un hermano, Henry, sus hijos, Ed y Henry, en algún momento sí o sí iban a caer en pecado. Para ella, ¿qué era caer en pecado? Tener amigos, tener amistades en la escuela, salir a jugar con otros niños de su edad, conocer mujeres, eso era un pecado top para ella. Ella decía que todas, absolutamente todas las mujeres, exceptuando su madre, no merecían confianza y eran unas pecadoras. Y más allá de ser unas pecadoras, eran un gancho para que los hombres cayeran en el pecado y se fueran al infierno. Eso es lo que Augusta pensaba. Ujú. Entonces, si te vas dando cuenta, ella fue formando un entorno muy cerrado alrededor de sus hijos. Los encerró en un círculo en el cual no permitía que nada ni nadie se les acercara, ni de adentro hacia afuera, ni nadie externo se acercara a ellos. Entonces, va pasando el tiempo, el padre se vuelve literalmente un títere de la mamá, no tiene ni opinión ni nada. Se mudan de La Crosse a Plainfield, que Plainfield era una localidad, un pueblo muchísimo más tranquilo en ese momento. Se mudan con toda la intención de que sus hijos, pues sabes, no caigan en ese pecado. Posteriormente, ya estando ahí, tienen una tienda de verduras, si no me equivoco, la madre es quien administra todo y el padre simplemente se vuelve como prácticamente un vendedor, o sea, Ujú. no tenía mayor rango en la familia. Pero los problemas de salud del papá, con el paso del tiempo, lo llevan a tener pues ya una decadencia muy fuerte en su cuerpo. Llega el momento en el que el padre fallece, le da un paro cardíaco y pues fallece. Ya no estando la figura paterna, Ed Gein y Henry son quienes hasta cierto punto se encargan de su madre. Ujú. Inclusive dejan de ir a la escuela para poder atenderla, para poder ayudar en las labores de la casa, etcétera. Para ese momento, si no me equivoco, Ed tenía alrededor de 16 años. Va pasando el tiempo, pero había algo bien curioso. No está confirmado, sin embargo, se sabe que Ed Gein tenía de alguna manera el síndrome de Edipo. ¿Sabes qué es? No. Es cuando un hijo se enamora literalmente de su madre. Wow. Cuando pasa al revés, que es la hija que se enamora del padre, es el síndrome de Electra. Ujú. En este caso es el de Edipo, se enamora profundamente de su madre y se dice, no está comprobado, no están los archivos oficiales, que en algún momento mantuvieron esa relación madre e hijo, algo o sea, incestuoso. Ujú. Entonces, cuando su hermano Henry se da cuenta de la manipulación de la cual están siendo víctimas por parte de la madre, habla con Ed y le dice, oye, no está sano, no está bien que nuestra madre nos esté tratando de esta manera. La vida está más allá de las puertas de Plainfield, está más allá de las puertas de nuestra casa. Hagamos algo, o sea, vivamos nuestras vidas, alejémonos de ella y vamos a quitarnos esa influencia. En ese momento para Ed, las palabras de su hermano no solamente le enojaron, para él significaron literalmente una traición, porque estaba yendo en contra de las reglas no solo de la casa, sino de su madre. Y el hermano constantemente le decía que abandonaran la casa, que abandonaran todo esto. Entonces Ed se pone a pensar y dice, pues mi hermano está siendo un problema en la relación con mi madre, me está juzgando, no se siente cómodo. Ujú. Un día, de la nada, en uno de los sembradíos cercanos, empieza un incendio. Ed y Henry van a tratar de apagar ellos dos solos el incendio y de pronto se separan. Esa es la historia de Ed. Se Ujú. separan y no sabe qué pasó.
Ed inmediatamente corre a la policía y denuncia el incendio y le dice al policía, ¿sabes qué? No encuentro a mi hermano, o sea, no sé, durante el incendio lo perdí, no sé qué pasó. Van los policías junto con los bomberos a prestar el auxilio para apagar el incendio. Lo más curioso y el primer dato es que Ed los lleva directamente hacia donde estaba el cuerpo de su hermano. En primera instancia había dicho que lo había perdido y que no sabía dónde estaba. Ujú. Y los policías dijeron, pues no, que no sabías. Pues, bueno, no dijeron nada, se quedan callados. Y después hay otro dato. Se supone que Henry había muerto asfixiado por los humos del incendio, se asfixió y falleció, etcétera. Pero lo curioso es que no era eso la causa de la muerte. La causa de la muerte eran varios golpes en la cabeza y en distintas partes del cuerpo. Y después los forenses determinaron que el humo y las llamas que lo consumieron fueron posteriores a esos golpes. Quiere decir que antes del incendio, antes de que falleciera por Ujú. causas o provocadas por el humo y que se ahogara, había sido golpeado. Sin embargo, la poca experiencia de la policía de Plainfield en ese momento con ese tipo de crímenes no los hizo pensar que estaban ante un crimen real. Para que te des una idea, esa localidad, hasta el momento de que Ed Gein empieza a actuar, tenía más de 100 años sin haber registrado un crimen o un asesinato. Era un lugar muy Era un tranquilo. lugar súper tranquilo. Entonces, cuando Ed Gein aparece y empieza a hacer esto, para ellos era como, pues, ¿qué pasó aquí, no? O sea, no tenemos la menor idea porque no tenemos experiencia en 2 generaciones o en 3. Ujú. Entonces dejan pasar ese punto y ahora con Henry y con su padre fuera de escena, Ed Gein pues le da rienda suelta a todo lo que él quisiera con su madre. La sigue venerando, la sigue queriendo, la sigue cuidando, pero para mala suerte de Ed, su madre cae enferma y está en cama varios meses. Tiene una enfermedad, pues ya terminal. Cae enferma y durante varios meses ella cae en cama y él se encarga de cuidarla, de Ujú. darle todo lo necesario. Se sale de la escuela, trabaja en la granja, le lleva comida. Total, la cuida, pero como si fuera una diosa. Nunca le hizo daño, nunca hizo nada contra de ella que ella no quisiera, o sea, siempre la procuró y la cuidó. Pero desgraciadamente llega el momento en el que también la madre muere. A partir de ese instante, por primera vez en su vida, Ed Gein se ve totalmente solo. No estaba su papá, no estaba su mamá, no estaba su hermano, ya no había absolutamente nadie que pudiera frenar Ujú. esos pensamientos que ya venían trabajando como mucho tiempo atrás. Entonces empieza a hacer su vida. Para este momento ya pasaron muchos años, ¿eh? O sea, me salté ahí unas cositas. Para ese momento ya pasaron ahí varios años en la historia. Y si no me equivoco, Ed ya tenía alrededor de 34 años, más o menos, Ujú. aproximadamente, cuando su madre muere. Te estoy diciendo que para ese momento ya era un hombre, ya era un adulto, ya habían pasado pues una cantidad enorme de años. Se queda solo y empieza a atender su propia granja. Pero esa inquietud que él tenía, la tenía que desatar. Ya lo había hecho con su hermano y no podía frenarse. Entonces, la gente del pueblo a él lo veían como extravagante porque generalmente hacía comentarios obscuros, Ujú. le gustaban lecturas como raras. Curiosamente, era muy fan de los libros de anatomía, también del cuerpo, pero también le gustaban cosas como crímenes. Constantemente compraba revistas que hablaban sobre hechos muy crudos que sucedían. Era fan de los libros del Holocausto. O sea, era fan de muchas cosas como bien obscuras, ¿no? Pero que le gustaban, que le atraían, que realmente le movían algo. Ujú. Entonces la gente lo veía como, pues, extravagante, como raro, pero nunca lo vieron como una persona peligrosa. Pero no era amistoso, por así decirlo. No totalmente, tenía un par de amigos nada más, una pareja que vivía muy cerca de su casa que tienen que ver mucho en la historia, bueno, un Ujú. poquito, pero no era literalmente como, pues como que fuera el popular del pueblo, no lo era, Ujú. era raro, pero les generaba tanta confianza que fíjate, en algún momento algunos vecinos le pagaron para que cuidara a sus hijos.
O sea, como lo agarraron como de niñera en algún momento. Yo creo que cuando descubrieron todo lo que hizo han de haber dicho, no manches, o sea, ¿con quién dejé a mis hijos, no? O sea, Ujú. gracias a Dios, afortunadamente nunca les pasó nada a los niños, pero ¿con quién los dejé? Entonces empieza a pasar el tiempo, se empieza a integrar a la sociedad y hay una persona que interviene en la historia que se llama Mary Hogan. Mary Hogan era una mujer que era la encargada de un bar, tenía un bar. Ella era como la que estaba en la barra, ¿sabes? Ujú. Sirviendo y así. Mary Hogan siempre dijo que se sentía observada por Ed. Ed no era un bebedor normal, o sea, bebía muy poquito, pero iba muy frecuentemente a la taberna de Mary Hogan y se sentaba en una mesa a lo lejos, se sentaba en una mesa esquinada y siempre estaba observándola. Ella se sentía inquieta, no le gustaba esa mirada y lo manifestó con varias personas, pero le decían, no le hagas caso, solo es raro, quizás le gustas, ¿no? O sea, y no se anima porque es muy tímido. Ujú. Pero Mary Hogan como que no le latía eso, ¿no? Pasa el tiempo y una tarde cuando la taberna estaba sola, entra Ed, estaba Mary Hogan sola, le pide un café, en ese momento ella se voltea, él saca un arma calibre 22 y sin pensarlo le dispara. Deja líquido hemático en el piso, la saca por la parte trasera, la sube a su camioneta y se la lleva. A partir de ese momento no se vuelve a saber absolutamente nada de Mary Hogan. No dejó un solo rastro. Nadie, absolutamente nadie, tenía idea que Ed Gein era quien había perpetrado ese crimen. Ujú. No se supo más. La policía trató de investigar, pero por otro lado no se sabe que Mary Hogan, al ser una persona que venía del extranjero, no tenía familiares, no había quien metiera presión y reclamara. Había un dato en particular que me salté, es que Mary Hogan le recordaba extremadamente a su madre. Justo eso pensé cuando platicabas. El tamaño, la voz, el carácter recio, fuerte, férreo que tenía Mary Hogan era muy parecido, tanto físicamente como en carácter, a su madre. Entonces fue uno de los detonantes por el cual se la llevó. Se la lleva y no se vuelve a saber nada más de ella. De hecho, hay un episodio ahí bien turbio que en alguna ocasión después del fallecimiento de Mary Hogan, había una persona que se llamaba Elmo. Ujú. Era una persona que trabajaba igual el campo y todo eso. Se encuentra con Ed Gein posterior a esto y le dice, oye, nunca te animaste con Mary. O sea, ve, desapareció y nunca te acercaste a ella. Yo te veía que la veías desde lejos. Si hubieras tenido el valor, si hubieras tenido la osadía de acercarte a ella, probablemente el día de hoy esa mujer no estaría desaparecida y estaría viviendo contigo, hermano. Y Ed se queda serio y le dice en tono de broma, es que no desapareció. Y Elmo le dice, ¿cómo que no? No, está en mi casa, en mi cama. Y Elmo se quedaba así y soltaba la carcajada a los dos. Esta persona, Elmo, lo entendía como una broma macabra porque conocía el Wow. humor macabro de Ed Gein. Lo que nunca supo es que Ed Gein estaba diciendo la verdad. Ujú. Pasa el tiempo y eh, ya no sucede nada en una temporada. O sea, ya no pasa nada, las cosas se tranquilizan. eh, Prácticamente vuelve el pueblo a la normalidad, hasta donde ellos sabían, Ujú. porque sí seguían pasando cosas, pero por atrás, y por las cosas que eran, no se pudo saber hasta el final de la historia. De hecho, comprobado, solamente se le pudieron adjudicar dos crímenes a Ed Gein, solamente dos. El primero, que es el que te acabo de contar de Mary Hogan, y el segundo, que es con el que lo descubren, y la segunda persona se llama Berenice Warden. Berenice era una persona que tenía una especie de tlapalería en Plainfield y de alguna manera también era siempre muy observada por Ed Gein. En algún momento ella no tenía esposo, su esposo había fallecido, solamente tenía un hijo con el cual compartía las responsabilidades de cuidar la tlapalería. Vendían gasolina, herramientas, ya sabes, todo este tipo de cosas. Y en muchas ocasiones Berenice le dijo a su hijo, me da mucha desconfianza Ed Gein. Lo he sorprendido muchas veces del otro lado de la calle, así como que atrás del árbol, observándome. Y no me gusta, no me gusta. A veces viene y me pregunta por el precio de la gasolina,
de algún aceite, por un martillo, una pala. Incluso me ha preguntado por el precio de un arma porque vendían armas. Era muy normal. Y no compra nada. Solamente se me queda viendo muy raro, muy profundo y no hace ninguna compra. Y luego lo sorprendo del otro lado de la calle y su hijo le dijo, tú sabes que es conocido porque es muy raro, es excéntrico, pero sabes que no es peligroso, no le hagas caso. Y Berenice dijo, ahí está, ya pasé el dato, ¿no? Ujú. En Plainfield tenían una tradición. En cierta época y en cierto día del año, todos los hombres del pueblo salían de cacería, salían a cazar ciervos, todos. Era como una tradición y después en la tarde-noche ya regresaban con toda la caza que habían hecho de ciervos y posteriormente los preparaban para comérselos. Llegó ese día. La única o el único negocio que estaba abierto en Plainfield en ese momento era precisamente la tlapalería de Berenice. Ujú. Todos los hombres, o si no es que la gran mayoría, se fueron a la casa. El único que no fue precisamente Ed Gein. Esa tarde Ed fue y preguntó cuál era el precio de un galón de gasolina. Berenice le dio el precio y le dijo, ok. Yo creo que Ed entró para asegurarse primero que no estaba su hijo, que no había nadie. Se salió y al poco rato regresó. Y le dijo, me llevo el galón de gasolina. Afortunadamente Berenice hizo una nota segundos antes. Hizo una nota y puso Ed Gein 1 litro de gasolina. Nunca alcanzó a darle la nota. En el momento que terminó de hacer la nota, Ed Gein le dice, oye, ¿qué cuesta ese rifle que tienes ahí? Estoy pensando cambiar mi arma calibre 22 por una nueva. Cuando Berenice voltea, Ed Gein, tiempo después, relata él mismo, saca el arma y sin pensarlo, le dispara. Ujú. Lo mismo que hizo con la persona de la taberna. Le dispara, la saca por la parte trasera, aquí ocupa 2 autos, se la lleva en su propia camioneta, en la de ella. Tenía su carro aparcado a unos kilómetros de ahí, escondido en un paraje en la carretera. Llega ahí, la sube a su carro, abandona la camioneta y se la lleva en su carro a su casa. Eso lo hizo como para perder la pista, Ujú. pero no era tan inteligente. Se la lleva, la mete a su casa. Hasta ahí lo voy a dejar. Regresan todos los hombres de cacería y después de que regresan, una persona que estaba en una gasolinera, regresa el hijo de Berenice y le dice, oye, vi la camioneta de tu mamá, iba hacia la carretera, ¿qué pasó? Le dijo, no tendría que haber salido. Va este chico a la tlapalería y descubre que las luces están prendidas, descubre un charco hemático en el piso y descubre un rastro que va hasta la parte trasera del establecimiento. Empieza a revisar las notas y la última nota que encuentra decía Ed Gein. Le habla a la policía, llegan los policías y de inmediato les dice, sin dudarlo, el hijo les dice, aquí pasó algo, hay líquido hemático, mi madre no está, fue Ed Gein. Y se los asegura, o sea, sin tener más pruebas que la nota y el charco, la policía se pone las pilas, actúan de inmediato y van a buscar a Ed. Llegan a su casa, tocan la puerta, él no está, no abre, pero tienen conocimiento de que tiene 2 amigos cercanos, una pareja. Ujú. Esta pareja lo había invitado ese día a cenar a su casa. Van a la casa de esta pareja. Para ese momento ya se había corrido la voz de que había desaparecido Berenice Warden. Ujú. Llegan y justo iba saliendo la pareja e iba saliendo Ed Gein. Lo detienen en ese momento, él no dice nada, ni sí ni no, y le dicen vamos a tu casa, queremos inspeccionar y queremos saber que no hayas cometido alguna locura. ¿Te acuerdas la escena que te narré al principio, cuando los policías entran a su casa? Ujú. Es justo lo que encontraron cuando llevaron a Ed Gein a la casa. El cuerpo que estaba colgado cuando entraron, que estaba demasiado maltratado, era precisamente el de Berenice Warden. No la escondió, no hizo nada. Simplemente con una cadena del techo la colgó y ahí la tenía. Ujú. Todo lo que te describí al principio, todo ese macabro hallazgo de las máscaras, de los cinturones, del chaleco, de las lámparas, todo, es esta parte de la historia donde los policías entran a la casa de Ed Gein y encuentran absolutamente todos estos elementos. Solamente había un lugar en la casa que estaba pulcro, que no tenía
absolutamente nada. Era el cuarto de su madre. Lo quiso mantener intacto hasta el momento en el que él se fuera. Ok, me estás hablando de dos escenas complicadas, de Berenice, de Mary, pero entonces ya había cometido más este tipo de actos para tener este tipo de material. Ah, qué buena pregunta, amigo. Muy buena deducción. Ahí te va. Se lo llevan. eh, Empiezan a hacer, pues, las pesquisas, empiezan a hacer todos los estudios. Y justamente los policías se hicieron la misma pregunta que tú. Dijeron, ok, le podemos atribuir dos crímenes. Bernice Pero, Warden y Mary Hogan. Pero ¿y todo lo demás? No ha habido más reportes de desapariciones, no ha habido más gente en Plainfield que, que les haya pasado algo. ujú, Para no hacerte larga la historia, psicólogos y psiquiatras se encargan de platicar con Ed Gein. Las primeras, me parece, 18 horas de su arresto, no pronuncia una sola palabra. Después de un tiempo, después de unas horas, literal se quiebra. O sea, no se quiebra, pero decide hablar y les empieza a contar qué es lo que hacía. Y les dice, pues yo tengo una afición que no puedo frenar por nada. Ya vieron mi casa, ¿no? ¿De dónde sacaste todo lo demás? Pues sucede que Ed Gein compraba todos los días el periódico. En aquel entonces, en el pueblo de Plainfield, como en muchos lugares del mundo, se estilaba que si una persona fallecía, se ponía una esquela en el periódico y decía, la familia fulanita de tal está en duelo por la pérdida de tal persona. Él leía las esquelas del llegó día, mercancía, básicamente. básicamente. En las noches, Ed Gein, ese mismo día, o máximo el día siguiente, porque él quería como fresco, ¿sabes? Ajá. Iba y profanaba las tumbas. También se le conoció como Ed Gein el profanador en algún momento. Iba, profanaba las tumbas y a veces se llevaba completo a la persona, y lo voy a decir de esta manera, a veces se la llevaba en partes. Hasta Ajá. ahí la voy a dejar. Llegaba a su casa y hacía lo que tenía que hacer. Es Ujú. por eso que se le reconocen dos crímenes, pero un montón de veces fue a profanar. Esto lo estuvo haciendo durante años, no fueron Wow. meses, fueron años. No se podía frenar. Cuando los psicólogos y psiquiatras, esto es súper perturbador, los psicólogos y los psiquiatras empiezan a analizar la psique de Ed Gein y las pruebas que había a su alrededor, encontraron que en algún momento, en aquel entonces, te estoy hablando, fíjate, o sea, Ed nació en 1906, o sea, te estoy hablando que más o menos en 1938, Ujú, 1940, es donde se sitúa toda esta historia, porque él tenía 30 y tantos años. ujú. Ed Gein en algún momento cotizó cuánto le costaba hacer un cambio de género en él, no en otra persona. Él quería cambiar su género y quería volverse mujer. En esa época había no es que esté mal, pero había varios impedimentos. El primero de ellos era el costo, Ujú, que si se lograba hacer era un costo altísimo y él no lo podía pagar. Y el segundo de ellos es que en aquel momento eso era visto como un tabú sexual. ujú, Eh, Al día de hoy es muy normal y la gente lo puede hacer y pues quien lo quiere hacer pues, está bien, está chido, ¿no? ujú. Pero Ed Gein traía esa idea y como no podía cumplir esa fantasía que tenía, con todos esos restos que se llevaba, es que en las noches se enfundaba literalmente, en el traje de una mujer. No sé Ok. si me estoy dando a Sí, sí, entender. sí. O sea, él Cara, lo armó como tal. cara, dorso, piernas, incluso las partes más íntimas se las colocaba. Imagínate esta escena, Alain. Disfrazado con esto, poniendo música en un viejo fonógrafo y bailando él solo dentro de su casa, en la sala, con las luces tenues, mientras vestía todo esto que había sacado de las profanaciones que cometía y mientras esto pasaba se intercambiaba las máscaras de distintas personas. Ujú. Era algo muy perturbador, Tengo sumamente perturbador. una duda acerca de la primera escena que me platicas.
que con un amigo está hablando acerca de Mary Ujú. y le dice, sí, de hecho está La en mi tengo. casa, está en la cama. ¿Se supo si realmente a lo mejor en la cama había alguna parte de ella? Tú decías que había cráneos. ¿Se encontró alguna parte del cuerpo de Híjoles. ella en esa escena? Sí. Cuando ellos entraron, sí encontraron restos de esta persona, de Mary Hogan. Encontraron, de hecho, su cabeza metida en una bolsa. Y estaba precisamente en el dormitorio de Ed Gein. O sea, literal sí Sí estaba estaba con él ahí, eso. en su cama, en su dormitorio. La encontraron a ella dentro del refrigerador. Encontraron restos también biológicos, un corazón, cosas así, o sea, de ese tipo. Entonces toda la casa estaba, pues, literalmente tapizada con estos Ujú. elementos. Entonces sí, sí hubo restos de Mary Qué Hogan. fuerte. Quien estaba colgada era Bernice Warden, Ajá. era la víctima de hacía unas horas antes de que lo arrestaran. Cuando Bernice Warden desaparece, a él lo agarran a las horas. Y Mary Hogan ya tenía mucho tiempo atrás, pero aún así conservaba los restos. En diferentes partes del mundo hay museos que de repente exponen artefactos o pertenencias, en este caso como de asesinos seriales. ¿Se sabe si hay algo de él o este tipo como de máscaras existe? Tienes muy buenas preguntas, ¿eh? Pero mira, ahí te va. No, no hay elementos biológicos exhibidos en ninguna parte del mundo que yo sepa o que las investigaciones sepan. Lo que sí hubo en algún momento, ¿te acuerdas que te platiqué que cuando se llevó a Mary Hogan, no es cierto, a Berenice Warden, Ujú, se la llevó en su camioneta y después hizo cambio a su carro? Era un ujú. Ford. Ese carro, en algún momento, una persona, después de todo esto que pasó, lo compró. Me parece que fueron $7,000 Ujú. lo que se vendió el carro. Y este carro estuvo en algún momento en exhibición en una especie de circo y cobraban 5 centavitos para pasar a ver el carro de Ed Gein. Las autoridades, cuando se enteraron de esto, dijeron: oye, es una falta de respeto para Cobren las... más. No, no, Casi, casi, ¿verdad? sí, es una falta de respeto para, pues, para las víctimas. O sea, el dolor no se ha sellado y tú ya estás exhibiéndolo aquí. Y se retiró del circo el carro. No se sabe a ciencia cierta si el dueño del carro ya en ese momento lo guardó en su casa. No se sabe si la policía lo incautó. No sabe dónde está el carro. Yo te podría asegurar que al día de hoy ese carro está en la colección privada de alguien con un chorro de dinero y que Seguramente. le laten estas cosas así bien turbias. Fíjate Perdón. que yo creo que todas las personas tenemos como videos que constantemente estamos viendo en TikTok o en diferentes plataformas. Tenemos como algo que suele ser muy normal. Por ejemplo, a mí me gustan mucho los videos de personas que se dedican a limpiar escenas de crimen, de criminólogos, de personas que limpian las escenas. Y ayer me salía uno que no tiene que ver tanto con esto, pero hablaba de una chica que se dedicaba a limpiar casas, una persona como cualquiera que su trabajo era ir a donde la contrataran a hacer el aseo. Resulta que la contratan en una residencia, en una mansión bastante grande, y ella lo graba porque dice, ok, me acaban de contratar para venir a limpiar esta casa, es la primera vez que voy a entrar, voy a abrir grabando todo, y lo quiero grabar por si me asustan, porque recientemente se acaba de morir eh, el papá y la mamá de la persona que me contrató aquí adentro y grabó todo. Se ve cómo abre la puerta, cómo entra y ella técnicamente iba a volver el estómago por el olor de un lugar donde no había ni alguna parte biológica de algún ser humano, no había como alguna escena de crimen y decía que olía muy feo, muy fuerte esa casa. No quiero pensar el aroma que pudiera tener el caso que nos acabas de platicar. Sí, dicen que los policías literalmente salieron y vomitaron. Ujú. O sea, la historia está escrita, esta no la inventé, yo la investigué y hay datos oficiales donde los policías hacen su declaración, donde dicen se sintieron muy perturbados, o sea, muy profundamente dañados psicológicamente. O sea, Ed Gein en 10 minutos que ellos entraron a su casa los dañó para toda la vida, o sea, Sí. solo con lo que vieron. Y no es para menos, o sea, imagínate una escena así, ¿no? Y salieron y vomitaron, o sea, literal vomitaron. Y imagínate los forenses, porque después los forenses tuvieron que hacer
recolectar todo eso y tratar de identificar a las víctimas a las cuales pertenecían esos restos biológicos. Entonces dicen que fue un trabajo monumental por parte de forenses, médicos, investigadores, etcétera. Y es entonces que ya se empezó a saber que pues, eran 2 víctimas, no se sabe si más, a las cuales se les quitó la vida. Lo que sí se sabe es de decenas de profanaciones que hizo. Fíjate que hay un dato bien curioso, la casa se iba a subastar. Ujú. La gente de Plainfield ya no quería saber nada de eso, estaban horrorizados. Se le puso un precio simbólico a la casa de 5 centavos, solamente para venderla, o sea, para que pasara de propiedad de Ed Gein a cualquier otra persona del pueblo. ¿Para Ujú. qué? Para que se pudiera vender de manera legal y deshacerse de ella. La gente del pueblo ni siquiera se esperó a eso. Un día antes de la subasta, la casa fue literalmente quemada, la arrasaron, o sea, ya no querían saber nada. Cuando esto sucedió, Ed Gein ya estaba en el hospital psiquiátrico y le dijeron, como pues, para molestarlo, yo creo, le dijeron, sí supiste que quemaron tu casa y ya no existe tu granja, y él dijo, mejor así. Literal, con esas palabras, así está Wow. escrito. Dijo, mejor así. ¿Y cuál fue el fin de él? ¿Cómo termina esta historia realmente desde su punto? Es que no termina ahí, amigo. De hecho, lo traigo de invitado. No, no me No digas eso. manches. No, ya se murió. Pero te voy a contar uno de los últimos datos bien perturbadores que casi nadie conoce de Ed Gein. Ujú. Eh, Él estuvo en 2 juicios. Como ya te conté al principio, en los 2 juicios el juez determinó que por la enfermedad mental que tenía, por esa, pues, no estar facultado totalmente, no podía ser juzgado como cualquier otra persona. ¿Esto qué quiere decir? En ninguno de los 2 juicios se le pudo mandar a prisión, no se le pudo imponer la pena capital, que hubiera sido quizás lo correcto en ese momento. Ujú. Este, y en los 2 juicios la determinación del jurado fue hospital psiquiátrico. ¿Ok? Lo mandan al hospital psiquiátrico en las 2 ocasiones, a distintos hospitales. En el último que estuvo, que fue en el segundo, las personas que estaban a su alrededor decían que Ed Gein era la persona más tranquila que podían haber conocido. La misma fachada, la misma estampa que le dio durante muchas décadas a todos sus vecinos de Plainfield, ahora lo estaba mostrando en el hospital. Tranquilo, reservado, no se metía en problemas, no era violento. De hecho, se sabe y está documentado que Ed Gein nunca tuvo la necesidad de recibir somníferos o tranquilizantes mientras estuvo internado. Se portaba bien, así, se portaba bien. Había otra persona en el hospital que se hizo amigo de él, otro enfermo, o Ujú. sea, otro paciente. Se hizo amigo de él y se sabe que platicaban demasiado entre ellos dos. Esta persona estaba igual como mal de sus facultades mentales y Ed le contaba todo lo que hacía. Y esta persona lo admiraba. Una noche de diciembre, si no me equivoco, se escucharon gritos en el hospital psiquiátrico. Las enfermeras, los doctores corrieron hacia el cuarto de una anciana de más de 80 años que llevaba internada ya mucho tiempo ahí. Cuando entraron, la escena que encontraron fue grotesca, fue dantesca. Lo voy a escribir con mucho cuidado. Ujú. Em, no tenía ojos, parte de el cuero cabelludo no Qué estaba. bueno que fuiste cuidadoso. Perdón, perdón. No te preocupes. Bueno, eh, parte del cuero cabelludo no estaba. Era una escena dantesca, era una escena horrible. Todos pensaron, ¿quién crees que había sido? Ed Gein. Todos dijeron, fue él, todos conocían su historia, todos sabían de lo que era capaz. No, ¿Fue el fue su amigo? amigo. Y No. cuando llegaron ahí estaba, y cuando lo hicieron confesar, él dijo que sí, que él había sido. Y le dijeron, ¿por qué hiciste tal atrocidad? Y él dijo, es un homenaje para Ed. Está muy turbio. Wow. Está muy, muy feo ese caso. Ed Gein murió de un paro cardiorrespiratorio a la edad de 77 años en este hospital. La imagen que las últimas personas conservan de él, o sea, las últimas personas que lo vieron, es un hombre encorvado, anciano, canoso, viejo, sin fuerzas. Murió de un paro cardíaco. Posterior a su muerte, fue enterrado al lado de Augusta, su madre. Y al día de hoy ahí permanecen sus restos.
juntos, una vez más, pero ahora por toda la eternidad. Wow. Fíjate, comentaste algo interesante acerca de esta historia que habla sobre cómo quedan marcados los policías de por vida después de ver esta escena del crimen y que no era para menos. El ver todo esto seguramente así tenía que pasar. Ahora voy contigo. El que tú estés leyendo este tipo de relatos, este tipo de crímenes, me imagino que sí quedas marcado, pero voy a otra parte. Tú eres uno de los mejores escritores en cuanto a lo Muchas paranormal gracias. o el terror, Gracias, amigo. y para mí una persona que puede escribir de esta manera es una mente retorcida y un tanto enferma. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Son vivencias? ¿Estas ideas de dónde vienen? A ver, te voy a contestar por partes y no te me espantes. Ajá. La primera parte de tu pregunta, tengo una ventaja. Tengo muy mala memoria. Ujú. Te lo juro que tengo muy mala memoria. Quizás si tuviera mejor memoria te hubiera contado con más detalles esta historia. Cuando yo hago las investigaciones, hay una parte de mí, de mi cerebro, como que se aísla. Como que la parte de Fernando sentimiento, de Fernando empatía, etcétera, como si se aislara y lo veo de una manera súper profesional. Recabo datos, veo qué pasó, cuándo pasó, en dónde pasó, cómo sucedió, lo escribo, hago la investigación, la leo, la repaso, me la aprendo. Y al día siguiente lo grabo. Te lo juro. Después de que lo grabo, no me acuerdo de todos los detalles. No sé si una parte de mi cerebro lo bloquea, porque son datos muy fuertes, Ujú, o simplemente lo puedo adjudicar a mi mala memoria. ujú. No, no, digo, gracias a Dios, afortunadamente no me afecta. Duermo como bebé todas las noches, te lo juro, duermo así bien rico. Y para la gente que creyera lo contrario, no duermo con películas de terror, no duermo con cosas así de ese Es lo tipo. que la gente se imagina, ¿no? Sí, no, o sea, yo me duermo viendo... En una camilla de la morgue, la Sí, no gente manches. eso debe de pensar. No, me duermo viendo a veces, hay un dato que casi no conocen de mí, a mí me gusta mucho el anime. Ujú. Entonces, a veces me duermo viendo anime. Hay una serie que me gusta mucho que se llama Demon Slayer. A veces me duermo viendo eso. No me duermo viendo crímenes y esas cosas. No me afectan de verdad. O sea, sí me impactan al momento, no te voy a decir que no, porque la parte empática, por ejemplo, cuando me fui a fondo con Ed Gein, o sea, sí me sacó de onda bien durísimo leer todos los datos, porque lo que yo te conté, digamos que es la versión digerida y aún así está fuerte. Ujú. Cuando lees libros, porque me leí varios libros que hablan sobre Ed Gein y ven y relatan súper bien el caso y lo documentan. No, amigo, un libro no trae censura. Te lo juro, no trae censura. Y la parte cuando entran a la casa de Ed Gein es indescriptible. De Ujú. verdad, el libro es otra cosa. Y me leí libros de varios autores para poder documentar más esta parte de la historia. Y está bien cañón. Pero pues no me afecta afortunadamente. La segunda parte de tu pregunta, pues las historias que yo escribo, pues es muy raro, pero solo me llegan. A veces todas tienen, em, no todas, pero bueno, la gran mayoría tienen a veces un punto de inspiración, pero no siempre. Por ejemplo, hay una historia que no traigo aquí a la mano, si no te la contaría porque me gusta contarla con detalles, que se llama La Gota. Esa la escribí yo. En resumen, La Gota es una persona que llega a un pueblo, se enamora de una chica, una noche en una taberna, un hombre se le acerca y le dice aléjate de ella. Él lo toma como una amenaza al aire y dice, porque ella era mi novia, aléjate de ella, no quiero que estés con ella, tienes una semana para irte del pueblo. Él era un médico y él le dice, no va a pasar, ¿no? Lo deja ir, al poco tiempo, en su cuarto le empieza a escuchar una gota en la noche y le molesta y no la encuentra. Lo deja pasar y se duerme. Al día siguiente, sigue escuchando la gota. Sale a la calle y es donde empieza lo terrorífico. Sigue escuchando la gota y se da cuenta que esa gota, ese goteo, está dentro de su cabeza.
no lo puede dejar en paz. Dentro de su cabeza, en donde sea que esté, en donde sea que vaya, la gota. Esta persona empieza a enloquecer. ¿Sabías que durante la Santa Inquisición había un castigo que precisamente era, te ponían a ti en una silla, no te podías mover y caía una gotita de agua? Ujú. Era tan constante y durante tanto tiempo que les llegaba a perforar el cráneo. Ujú. Ese era el castigo, pero más allá de eso los enloquecía. Ese sonido aquí arriba llegaba a enloquecer a las personas. Y este personaje ficticio enloquece y termina la historia donde esta persona que inicialmente le advirtió que se fuera entra a una caverna donde tenía varias imágenes de distintos tipos, para distintos rituales, pero al fondo había un elemento muy específico. Un muñequito que tenía la forma y el nombre de este doctor, y arriba de él había un cuenco de agua que estaba cayendo una gota. La había hecho evidentemente brujería. Ujú. Ahora, esa es la historia. ¿Cómo la escribí? Te va a dar risa, te va a dar mucha risa. Estaba yo en el gimnasio, terminé de hacer ejercicio, me metí a bañar, abrí la regadera, cayó el agua y de repente se fue. O sea, literal no había agua en el gimnasio y estaba todo enjabonado. Y estaba así enjabonado y estaba bien enojado porque no me podía terminar de bañar. ¿Y sabes qué fue lo que pasó? Que empezó a caerme una gota de agua en la cabeza. O sea, estaba yo bajo la regadera y me hizo enojar. Entonces, bueno, ese momento, Te llevó a la me historia. quedé pensando y dije, ay, qué tétrico sería que esto me estuviera pasando todo el día, ¿no? Porque sentí la gota de agua como 4 o 5 veces que me cayó en la cabeza Ujú. y pensé que qué tétrico sería y de ahí nació esa Y historia. lo escribí en una barra de jabón. Y lo Casi, escribí en casi, una ¿verdad? barra de jabón. No, pero así surgen las historias que... No siempre, ¿eh? O sea, no siempre. Hay veces que voy manejando y se me ocurre una historia. Ujú. Hay veces que sí o sí me siento y tengo la total determinación de generar una historia de terror. ¿Cuál? No tengo idea, pero me siento en el escritorio y no me paro hasta que no genero 2 o 3 historias de terror. Generalmente mis historias son cortas, son pues una cuartilla, 2 cuartillas, o sea, son historias Ujú. cortitas y trato siempre de que tengan distintos elementos, que tengan un inicio que te atrape, que tengan un clímax y que tengan generalmente, si puedo lograrlo, un final que no esperes. Entonces, así es como las escribo. Fermex, fíjate que parte de la historia, perdón que me regrese, pero no quiero que se me vaya esa pregunta. Hablabas de que Ed Game veía en el periódico de la gente que fallecía. Las esquelas. Ajá. Y ahorita me acordaba de un caso que no sé si tú sepas el nombre y que sería interesante luego hablar un poquito más acerca de ello, del fotógrafo de la muerte, que habla de un fotógrafo que curiosamente las mejores fotos en periódicos en la ciudad de personas en accidentes o personas que perdían Ah, la vida eran de él. Wallace, se apellidaba Wallace. Y él era el que provocaba todo esto, ¿no? Es una historia larguísima, Ajá, pero en resumen, si estamos hablando del mismo caso, ajá. Wallace era una persona que en algún momento se dedicaba, sí, a tomar fotografías, a tomar las notas. Su fama llegó a ser tan grande que llegó a tener su propia televisora. Pero algo que tenía súper característico Wallace es que él estaba 5 minutos después de que el crimen o lo que hubiera pasado Ujú. sucedía. Siempre estaba ahí. Entonces justo. tenía las mejores notas, las mejores fotos, la mejor historia. Ningún reportero le ganaba y eso le ganó la fama de que siempre estaba en el lugar adecuado, en el sitio adecuado para tomar la nota. Lo que sucedía era que Wallace era jefe de una banda, era jefe del crimen organizado de su ciudad y él no solo mandaba quitarle la vida a estas personas, les cobraba, porque él era parte del crimen organizado. Ujú. Entonces eran ajustes de cuentas. Entonces él decía, a ver, tal persona me debe, no me paga, me la hizo, me la paga, etcétera, y mandaba a su gente. Y le decía, a las 4 en punto va a estar en tal lugar, ahí te quiero y ahí acabas con él. Pero Wallace se preparaba y el 3:30 ya estaba con la cámara aquí, ¿sabes? Y cuando sucedía, él, pum, llegaba y, no, pues aquí en el lugar de los hechos y no sé qué. Entonces, él mismo generaba todos esos eventos
y después tomaba las notas. Llegó a Ujú. tener su propia televisora, o sea, fue muy famoso. Espero que estemos hablando del mismo, pero yo creo que Seguramente sí. sí. Y con el paso del tiempo lo descubren. La historia es sumamente larga y también es medio perturbadora, pero con el paso del tiempo lo descubren, lo llevan a la cárcel. Bueno, pasan un montón de cosas en la historia. Está muy interesante. Pero Ok. sí, sí existió. Tengo entendido que eres miedoso. ¿Que soy miedoso? Ajá. Sí, Me lo han platicado. Si eres una persona muy miedosa. no muy miedosa. Lo voy a dividir y no por defenderme, no por defenderme. Soy respetuoso. Ok. Dentro de mi respeto va implícito mi miedo también. ¿A qué? Yo no jugaría a la Ouija. Ujú. Yo no soy partícipe, de abrir portales que yo no sepa cerrar. Es muy fácil abrir una puerta, súper fácil. Lo difícil es cerrarla. Sí, sí me da miedo. No jugaría a la Ouija o no haría una invocación o no haría ese tipo de cosas o rituales que no estén bajo control. Ujú. Inclusive, aunque me dijeras, mira, aquí te traje al experto en Ouijas, eh, máster de todo, no la juego yo. Porque siento que si tú abres la puerta a algo, va a ser bien difícil que la cierres. Yo siempre les pongo este ejemplo cuando me hacen esa pregunta. Imagínate que yo agarro mi celular y marco un número al azar. Me puede contestar un niño, me puede contestar una viejita, un doctor, un abogado, pero ¿qué crees? Me puede contestar un asesino en serie, un psicópata, me puede contestar cualquier persona. Lo mismo pasa con este elemento. No sabes quién te va a contestar, no sabes quién está atrás de tu invocación. Si no lo sabes, si no lo sabes abrir, si no lo sabes cerrar, pueden haber ciertos elementos que se queden contigo. Buena referencia. ¿Mande? Sí. Muy buena referencia. Entonces, es por eso que no lo hago. Es por eso que... Y sí, sí me da miedo, o sea, lo acepto. Sí me dan miedo este tipo de... Pues, no son juegos, yo no los veo como un juego. Eh, Son rituales, son cosas que merecen mi respeto y no lo jugaría yo porque no tengo el conocimiento para hacer algo así, ni para abrir ni Ujú. para cerrar. Entonces, sí, sí, soy miedoso y le corro. Porque dicen que el respeto se gana. En este caso, el respeto a lo paranormal lo ganó por algo. En algún momento has vivido algo que digas, es que creo, me queda claro que sí existe, mejor no le muevo. Sí. ¿Qué te pasó? Te voy a contar una historia que me sucedió hace muchos años. No está fea, pero me deja muy claro que coexistimos con otros planos, con otras realidades que no conocemos, que no dominamos y que no sabemos cómo ellos acceden a nosotros y nosotros no accedemos tan fácilmente a ellos. Más o menos hace 20 años, yo todavía estaba casado, vivía con mi esposa, vivía con mis hijos. Para que te des una idea, pues en aquel entonces mis hijos tenían pues como 5 años, 6 años, no sé, hoy ya son hombres. Estaban muy chiquititos. Ujú. Yo vivía en aquel entonces en la zona sur de la ciudad. Para que más o menos ubiques por Metro San Antonio Ujú. o Miscuac, en esa zona. Es bien importante la ubicación. No tenía yo carro y en aquel entonces yo trabajaba hasta la zona de San Jerónimo. Me iba en pecero. Entonces de Miscuac a San Jerónimo sí me aventaba entre 45 y 1 hora por el tráfico en la mañana. Ujú. Tampoco era tan frecuente o no era tan común el uso de celulares. Ya estaban como de moda, pero no era como que todo el mundo ahorita trajera su celular. Ujú. Te estoy dando todos esos elementos para que al final tú los valores y me digas qué piensas porque quiero saber tu opinión. Ujú. Ok, una noche antes me fui a dormir y tuve un sueño pesadilla, no sé cómo llamarle. Estaba yo en el sueño y se me acercó una mujer de rojo, me tomó de la mano y me quería llevar. Y yo le decía que no quería ir, que no quería ir. Y ella me decía, ven, era una mujer muy guapa, muy hermosa, tenía unos colmillos. Es un sueño, ¿eh? Tenía Ujú. unos colmillos largos y me tomó de la mano y yo sentí su mano, te lo voy a decir así como lo sentí, sentí su mano fría, pero sentí su mano como si fuera conocida, ¿sabes? Como si
como si no fuera una total desconocida para mí. Y total de que yo la vi, estaba vestida de rojo, muy bonita, muy hermosa, y decidí no ir con ella. Y en ese momento, así, desperté y de la impresión del sueño, porque fue para mí como un poco de terror en eso, sabes que no, el sueño lo sientes más cuando despiertas luego, luego, Ujú. ¿no? Y lo dejé pasar. O sea, dije, "Ah, pues, X, fue una pesadilla, ¿no?" Al día siguiente, te digo que todavía estaba yo casado, hablé con mi esposa y le dije, oye, soñé algo bien raro. Y dice, ¿qué soñaste? Y le platiqué el sueño. Paréntesis, en esa casa donde vivíamos nosotros, era una casa muy grande y era una casa solamente familiar. En la parte de arriba vivían sus papás, su mamá, su papá, sus hermanos. En la parte de atrás había más familia y nosotros vivíamos en una casa muy grande en la parte de abajo. Ujú. Al lado de esa casa había un estacionamiento de una tienda comercial que estaba por ahí cerquita. Le cuento el sueño y me dice, qué raro, ¿no? Le digo, sí, está bien extraño, ¿no? Le digo, yo no conozco ninguna mujer así, ni con esas características, ni rubia, ni guapa, ni de vestido rojo, ¿no? Así. Me dijo, ya, lo dejamos pasar como cualquier sueño tonto que te cuentan en algún momento. Agarré mis cosas y me fui a trabajar. Eran más o menos las 8 de la mañana cuando yo salí. A las 10 de la mañana estaba yo en mi trabajo y me marca por teléfono y me dice, ¿dónde estás? Y yo, pues, estás marcando la extensión del trabajo, pues estoy en el trabajo, ¿no? Ah, sí, es cierto. ¿Cómo estás? No, pues bien. ¿Qué pasó? No, pues es que pasó algo bien raro, pero ya se le bajó el coraje porque literal sabía que yo estaba en el trabajo. Y le digo, ¿qué pasó? Dice, pues me acaba de marcar mi mamá. Ajá, y lo, pues me marcó muy alterada y me marcó enojada. Sucede que su mamá salió al balcón y el balcón daba al estacionamiento que te menciono que estaba a un lado. Ujú. Y le dijo, luego le habló y le dijo, oye, acabo de ver a Fernando, qué cinismo, que no sé qué. Y él dijo, ¿qué pasó? Pues lo acabo de ver hace 2 minutos platicando con una mujer de rojo, rubia, aquí en el estacionamiento. La tomó de la mano y se fueron caminando, o sea, qué cinismo. Y le digo, ¿sí captas que yo estoy a 1 hora y media y me acaban de ver hace 2 minutos o 10, cuando mucho? Me dijo, sí. Entonces no era yo, ¿estás de acuerdo? Dice, no, o sea, me queda clarísimo que no eres tú. Me estaba marcando la extensión de mi trabajo. Ujú. Le digo, pues, no sé. Y ella sacó de onda en aquel entonces porque ella sabía que yo le había contado. Afortunadamente le conté este sueño, si no nadie me lo creería. Yo le había contado este sueño y me creyó. Y el elemento de la distancia, de que no tenía carro, no había en ese momento el uso cotidiano del celular, no existía WhatsApp, Facebook e Instagram, no, o sea, no había una manera de que yo estuviera en otro sitio en ese momento y no había alguna manera de que yo me hubiera desplazado en 10 minutos de Miscuac a San Jerónimo, era imposible. Ujú. Y me vieron en el estacionamiento con una mujer de rojo que me tomó de la mano y me llevó y su mamá dice que pues solamente nos perdimos entre la multitud y no me volvió a ver y es cuando le marca bien enojada y le dice, ¿qué onda? Nunca supe yo. Hay algo curioso porque en el sueño tú platicas. Yo constantemente recuerdo lo que sueño. Recuerdo que estaba en tal lugar, que había una persona con tales características, cómo era el lugar, pero nunca recuerdo algo que tú dijiste. Le tomé la mano a la Ujú. mujer, se sentía como frío. Pero la sentí Eh, familiar. exacto. No sé, me suena esta parte extraña, el que tú digas, sentí la temperatura de alguien, me suena más a algo que realmente viviste en otra realidad, ¿no? Un desdoblamiento o no sé. La verdad es que no sé. No te podría decir si mi cuerpo se desdobló de mi alma o viceversa. No sé. Ujú. Solamente lo tengo como una vivencia, como una experiencia, como algo que me pasó. Eh, no sé a qué atribuirlo. O sea, no sé qué pasó. Sé que lo que vi en el sueño pasó en la vida real porque me vio otra persona ajena a mí, pero no sé cómo, no sé de qué manera, no tengo idea. O sea, no tengo una explicación para eso. Ok. ¿Utilizas tú alguna protección? No, pero tengo una oración tatuada en la espalda. Entonces, creo que siempre me ha servido de protección. Es una oración que es muy poderosa y más allá de eso, no. ¿Cuáles se puede saber? De San Benito. ¿En latín En o latín. español? No, en latín, una parte. Es muy fuerte. Sí.
¿Y eso a partir de qué decides ponértela? Si se puede saber. Pues no fue una decisión por algo, ¿eh? O sea, no me pasó algo, no fue nada en específico, solo lo hice. O sea, son de esas cosas que te nacen, ¿sabes? Ujú. Nada más. No fue por un evento específico, O al no. menos eso crees, ¿no? O al menos eso creo. Pero solo lo hice, un día fui a tatuarme, traigo un buen de tatuajes por todos lados. De hecho me hice precisamente uno que traigo aquí en el pecho, que es otras cosas, son unos tribales. Ujú. Y fue cuando le dije al tatuador, oye, ¿me puedes hacer en la espalda esto? Y me dijo, sí. Y le dije, te lo traigo en un par de días. Y fue que me lo hice. Entonces, por eso cuando hay eventos, porque me ha tocado escuchar, la gente quiere leer tu historia. Siempre que vamos a un evento y te presentan, gritan que Fermex se quite la camisa. Ah, bueno, no sé por qué lo grita, pero es que no es por esto. Ah, ok. Nadie sabe que lo traigo, salvo tú ahora y quien nos está viendo. Pero no, nadie sabe que traigo esa parte tatuada aquí atrás. Ok, Fermex, ya para ir cerrando un poquito, tú trabajas en el equipo o eres parte del equipo de FEPO. Ujú. Me imagino que también te ha tocado ver absolutamente de todo. Si tuvieras que contar la historia paranormal más cercana a este equipo, ¿cuál contarías? Mira, hay una parte que me impactó muchísimo cuando viajamos a una región del país, porque no puedo decir a dónde. Ujú. Ese capítulo ya salió y a Fepo le hicieron una especie de liberación. Está el capítulo y le sacaron unos clavos de la oreja. No puedo decir dónde, no puedo decir con quién. Está el capítulo en Podcast Paranormal. Ujú. Él lo subió. Viajamos muy lejos, te lo puedo Tú asegurar. estabas siendo Yo testigo de Yo eso. estaba ahí, yo estaba grabando. Y yo quiero ser muy enfático en esto, porque hay gente que ve el video y dice, ah, no es cierto. Te lo juro que antes de entrar, Fepo me dijo, documentas todo. Yo traía una camarita como esta que tienes aquí, una GoPro, Ujú. y me dijo, por favor, graba todo. O sea, hasta ese momento nos estábamos mostrando, no literalmente escépticos, íbamos con todo el respeto del mundo, pero pues sí éramos curiosos. Y él fue quien se prestó para que le hicieran esa sanación. Y me dijo, graba todo, todo lo tienes que grabar. Entonces yo estaba súper cerca, estaba a esta distancia así de su rostro, así, con la cámara. Te juro, Alain, que yo vi cómo esta persona primero le empezó a hacer aquí así en el cuello y cuando estaba aquí en el cuello me dijo a mí, tócale. Y le dije, no. Me dijo, tócale, tócale. Y me echó una especie de agüita en los dedos y me dijo, ya puedes tocarlo. Yo le toqué el cuello a Fepo y debe estar en el video. Literalmente aquí yo sentí como si él trajera un clavo dentro de su cuello. Y sí se me hizo bien así raro. Dije, pues no es posible, ¿no? Después de que sentí esto, esta persona empezó a subir esto, así, así. La hacía así como con energía y lo empezaba a subir así. Yo estaba grabando una distancia cortísima, yo le vi las manos a ella, no traía nada, no había donde se escondiera algo, no había manera de que metiera 6 clavos en el oído de Fepo y que ni él ni yo nos diéramos cuenta, era imposible. De pronto estar grabando el oído, imagínate que este es el oído, ella empieza a jalar energéticamente Ujú. y de repente un ramillete de clavos, así mira, salieron del oído de él. Y ella los empezó a sacar uno por uno y los empezó, eran clavos oxidados. Y tú puedes asegurar, no hubo truco. No. ¿Cuál fue la conclusión? ¿Qué tenía Fepo? Pues a él lo que le dijeron es que le habían hecho un trabajo de brujería como, no literalmente a él, sino como algo generacional. Él te lo Ujú. podría explicar mejor, pero era algo como generacional, era algo no directo para él. Pero él fue como el receptor y a través de él se sacó ese trabajo, hasta donde entendí como que liberó a todos los involucrados. Ujú. Y él fue quien fue el canal para quitarlo. Ujú. Yo te puedo asegurar, te doy mi palabra, que no vi, no hubo truco. Esta persona, esta señora, tenía las manos así. Yo estaba grabando, yo vi sus manos así, no traía nada de mangas, o sea, traía una blusita normal hasta aquí. Hace las manos limpias así, las pega a su oído y empieza a jalar así, hacer esto en su oído, en su cara, y de repente sale el ramillete de clavos. Ujú. ¿Cómo te lo explicas? Ujú. No había nada. Sé que hay mucha información, de hecho ahorita empezaron a fallar muchas cosas. Me gustaría finalizar esta entrevista, no sin antes felicitarte por el tipo de contenido que generas,
pero más allá del contenido, eres una persona que tiene mucho carisma. Ay, gracias. Desde te conocí tienes muy buena vibra. Creo que es parte importante del éxito de la buena vibra que la gente siente de ti y por eso hasta el día de hoy obviamente le va bastante bien este canal e invitar a la gente que lo siga checando. Sí, muchísimas gracias, amigo. Pues te quiero agradecer la invitación, primero que nada. Yo tenía muchas ganas de estar en el Grito de la Llorona y mira, se logró. Y que chequen el episodio que apenas grabamos juntos. Acabamos de grabar un episodio juntos, está muy, muy bueno. A la gente le ha gustado muchísimo. Si nos quieren encontrar en redes sociales, nos encuentran como en YouTube, como Criminalmente. Ahí van a encontrar todo el contenido de blogs y de invitados como tú estuviste, como es tu caso. Ahí van a encontrar tu capítulo, por si lo quieren ver. Está muy, muy bueno. Hablamos de, pues, varios crímenes a un nivel alto, se puede decir, pero que de alguna manera fueron escondidos o que pareciera que no existen en el tiempo. Tú me cuentas unos a nivel personal, yo te cuento otros que investigué y de verdad vean el capítulo, no se van a arrepentir, está muy bueno. En Instagram, Facebook nos encuentran igual como podcast.criminalmente y en YouTube como Criminalmente. Entonces ahí nos encuentran, pueden ver todo nuestro trabajo, todo lo que hacemos y de verdad les va a gustar. Seguro hay un capítulo que les va a encantar. Con esto finalizamos este episodio. Antes de agradecerle a toda la gente que estuvo conectada viéndolo, prometo que luego voy a estar checando también los nombres de personas para grabar también saludos, que es algo que de repente se nos ha ido. Pero bueno, Fermex, nuevamente gracias a toda la gente. Mi nombre es Alain Luna y descansen, si es que pueden. El Grito de la Llorona.